buenas noches, estimados televidentes. Este es Enfoque 21, una producción de su diario Siglo XXI y Canal Antigua. Muchas gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Estamos iniciando el mes de septiembre, el mes de la patria, y hemos querido que este primer programa sea un programa diferente, especial pero diferente, y que tratemos un tema que tenga que ver con la historia patria. Y ojalá que lo que vamos a conversar hoy con el historiador Horacio Cabezas, un historiador de mucho prestigio en Guatemala y también en Centroamérica, porque tiene muchas obras de consulta sobre la historia guatemalteca y centroamericana. Lo que vamos a conversar con él, la idea es que sirva para que nosotros los guatemaltecos todos conozcamos un poquito, nos interesamos más sobre la profundidad de nuestra historia. Horacio, muchas gracias por estar en Enfoque 21. Tengo ya aquí la obra Independencia Centroamericana, Gestión y Ocaso del Plan Pacífico. No la he podido leer, pero conozco un poco tu trayectoria. Y yo quisiera principiar tal vez conversando, nos traslademos a 1813 y que veamos ahí qué es lo que sucede, qué es lo que está sucediendo en aquella Guatemala y si eso tiene alguna relación con lo que sucedió 8 años después. Con la independencia en la Conjura de Belén, ¿hay alguna relación con nuestra independencia o este fue un movimiento totalmente diferente? Sí, ciertamente la Conjura de Belén va a marcar, digamos, un hecho que nos va a permitir entender bien lo que pasó en 1821. Porque la Conjura de Belén no es un movimiento, digamos, para favorecer a un sector de aquí, de la capital, de lo que era la Audiencia de Guatemala, sino que fue un movimiento en que hubo un par de líderes, el cura Ruiz, indígena, de León, Nicaragua, ¿ya? Y Miguelena, un fraile mercedario, que había estado en Nicaragua en 1812-13, cuando hubo las sublevaciones de Granada y de León. Resulta que la sublevación de Granada, al final de cuentas, negocian y entregan las armas, los que se habían sublevado, y el resultado fue que a esos dirigentes, por cierto, no están los chamorros, pero sí están los argüellos, están los de la Cerda, se los traen por tierra y penetran aquí a la ciudad de Guatemala, más o menos allí para las fiestas de agosto, hecho de gracia porque venían jalados por mulas y la gente que iba a la feria de Jocotenango los ve. Entonces, este cura secular, ¿ya? Y el fraile mercedario empiezan a reunirse con otros y a preparar cómo liberar a los presos de Granada. Y ese es ahí viene la sublevación digamos, de Belén o Conjura de Belén, es, digamos, defender, digamos, a las provincias. Entonces, es un grupo, digamos, que empieza a organizarse, fracasa ciertamente, pero está mostrando de que la provincia no estaba bien, en buena relación con la dirigencia tanto política como económica de aquí de la ciudad de Guatemala. Mucho menos con España. Mucho menos con España. Después, 8 años después de este primer movimiento, llamémosle independentista, si se pudiera llamar así, aunque tal vez todavía era muy en verbe, en septiembre, o unos meses antes, en septiembre del 1821, se está produciendo un movimiento. En el acta de independencia se habla de que hay un gran movimiento de la población. Sin embargo, no todos los historiadores coinciden con eso, ¿no? Había un clamor popular auténtico por la independencia en aquel entonces. O sea, la independencia dice bien claro, que se hace la independencia para evitar que el pueblo la haga. ¿Qué pueblo es al que se están refiriendo? Pues simple y llanamente. ¿Qué había pasado en el 1820? Una sublevación indígena muy fuerte en Totonicapán, que no solamente era de Totonicapán, sino los pueblos aledaños. ¿Quiénes reprimen a esa sublevación? Los mismos que van a dirigir el proceso independentista.
O sea que la independencia en realidad lo que pretendía era que el grupo de élite que controlaba el país en ese entonces, No perder política y poder. económicamente, para proteger sus propios poder. intereses. O sea que podríamos decir que nuestros próceres de la independencia no actuaron como una revolución o como un acto de independencia heroico, sino que más bien para proteger sus... Así es, o sea, digamos, la provincia, tampoco vamos a decir que es el pueblo, digamos, los que trabajan en las haciendas ganaderas o en los obrajes añileros, no son ellos, son las dirigencias de las provincias, los que están, digamos, buscando cómo liberarse del monopolio comercial de los grandes comerciantes de aquí de la ciudad capital, eso por un lado. Pero también ya se empiezan a dar manifestaciones populares, sobre todo de indígenas aquí en Guatemala. Y de igual manera, en El Salvador y en Honduras, cuando se dan esos movimientos de las élites, también hay movimientos en San Vicente, en Santa Ana, ya, que son ya de un carácter más popular. Entonces, ante esa situación, los aycinenas empiezan a preparar un plan. Los aycinenas encabezaban a los grandes comerciantes de aquí, de la ciudad capital. Entonces, empiezan a preparar un plan. Y a ese plan los periodistas se prestaron. ¿Quiénes son esos periodistas? Pues con Pedro Molina, ya, con Cordovita, con Barrundia, ya. Ellos se preparan a eso. Y solo basta una cuestión. Cuando arrancan ya su movimiento para convencer a Gabino Gaínza, fue el día anterior a la fiesta de San Agustín. Y que en ese día, pues, de la aristocracia aquí hacen celebraciones en la noche, pues, y ponen hasta, digamos... finales de agosto. Finales de agosto, pero del año anterior, 1820, ¿ya? Pero, es decir, Pedro Molina y estos estaban trabajando con los aycinenas. Se habían reunido aquí en el portal y habían preparado ese famoso Plan Pacífico. Y el Plan Pacífico significaba convencer a Gabino Gaínza, convencer a las altas autoridades religiosas, a las altas autoridades militares, de que nadie iba a cambiar. Y eso lo dice el Acta de Independencia. Y por eso explicaría precisamente que Gabino Gaínza, que era el jefe político, continúe siendo en la misma Acta de la Independencia, se establece el presidente de la audiencia queda como jefe político del nuevo sistema político. ¿Y qué cambios trajo la independencia para Guatemala? En ese momento nada, es decir... España estaba ajena ya del control. España tenía más problemas allá con los franceses que estar interesada, y no solamente en España ya, la revolución de Riego en España, más todo el movimiento independentista de América del Sur, o sea que el conflicto era muy fuerte. Entonces prefirieron los españoles mandar su ejército a América del Sur para combatir, digamos, contra Bolívar, Zúcar y compañía, San Martín, que estarse preocupando por esta región. Y en el caso de México, pues se estaba dando un movimiento de retroceso, que es el movimiento trigarante. O sea, trigarante, que significaba restablecer el poder de la Iglesia Católica, independencia de México y unión entre criollos y peninsulares, trigarante. Y nombrar un emperador. Y Aycinena empieza, y uno de los Bedoya viaja a México a esas pláticas que tienen con el grupo de poder de México, para que ellos le ayuden, porque la independencia no era liberarse y bueno, ya somos libres, no, era de un solo anexarse a México. Bueno, vamos a ir al primer corte y tal vez al regreso hablamos de la anexión a México, que es el siguiente capítulo. Antes de 6 meses, por ahí, menos de 6 meses, Guatemala duró con una auténtica independencia. Vamos a ir al primer corte comercial y volvemos inmediatamente. Estamos de vuelta con Enfoque 21. Conversamos con el historiador Horacio Cabezas sobre el tema de actualidad porque estamos en el mes de septiembre, pero estamos hablando sobre la independencia de Guatemala, un poco conocer la historia y dejar, ojalá, la inquietud en todos los televidentes por conocer más sobre nuestra historia. Nos quedamos en el bloque anterior, Horacio. Gabino Gaínza está al frente del poder político en Guatemala. Esto es en septiembre, cuando se firma el acta de independencia, pero en marzo del siguiente año ya está Gabino Gaínza precisamente entregando el país. ¿Cómo es esto, entregando el país a México?
Es decir, el Anexando. Plan Pacífico, el propósito que tenía era de que Guatemala pasara a formar parte de México. Es decir, los haitianos decían, bueno, Por beneficio comercial, digamos. beneficio económico y seguir teniendo el control de la región, porque, digamos, los grandes comerciantes ocupaban los principales puestos políticos del momento, en toda la región. Estamos hablando desde allá de Costa Rica. El poder político y el poder económico estaban unidos. Ya se habían unido propiamente. Entonces, el proyecto va por ahí. Entonces, no logran ganarlo en el mismo 15 de septiembre. ¿Por qué? Porque Valle les puso una moción y detuvo el proyecto y se quedó que eso se iba a discutir después. Pero resulta que de inmediato empiezan a trabajar para buscar la anexión a México. ¿Por qué? Porque lo que pasa en el resto de Centroamérica va a ser algo que nadie lo entiende. Es decir, muchos decían que estaban a favor, otros dijeron no estamos a favor, pero nadie sabía por qué. Uno decía estamos a favor de Guatemala sin saber que Guatemala estaba buscando la anexión a México. Mejor nos anexamos a México, decían otros, para no estar con Guatemala. ¿Ya? Pero, mientras tanto, los haitianos mandan delegados a México y le piden ayuda militar. Que manden de inmediato tropas acá, porque en El Salvador la cuestión ya estaba Que aquí. Iturbide estaba en México. Iturbide en este momento está subiendo a emperador. ¿Ya? Y es así como, digamos, mientras venían las tropas mexicanas, aquí en Guatemala mandan tropas al mando de Arzú, al Salvador, a reprimir la sublevación del Salvador, que no quieren el proyecto de los grandes comerciantes de Guatemala. ¿Y el resto de Centroamérica cómo se comporta? Porque todos celebramos el 15 de septiembre como la independencia de los Ahí es donde centroamericanos. comienza, digamos, la división. en toda la región. Granada contra León, Cartago contra San José, Mayagua contra Tegucigalpa, ¿verdad? Y aquí en Guatemala lo mismo contra Chiquimulo, que Saltenango por otro lado. Empieza, unos estaban por este lado, otros, pero nadie sabía a ciencia cierta qué es lo que estaba pasando aquí en la capital. Entonces, unos decían, sí, estamos a favor de lo que dicen los de Guatemala, entonces los otros se oponían. Y ante eso, entonces toman una decisión, consultemos a las provincias y que voten. Pero antes de que llegaran todos los votos, reúnen unos cuantos y Mariano Gálvez manipula y dice, ganan los que están a favor de la anexión. De la anexión a México. ¿Eh? Que ese era el proyecto original del Plan Pacífico de Independencia. ¿Y por qué dura tan poco tiempo la anexión a México? ¿Qué es lo que sucede en ese lapso? Y por qué volvemos a la Unión Centroamericana en ese momento? Porque hay una reacción en México que no quieren al emperador y lo derrocan. Entonces se cae el imperio. Y ante esa situación, entonces se queda en el aire y dice, bueno, el acta de independencia dice que vamos a hacer un congreso magno para que ese decida cuál va a ser el rumbo de la región. Esto es 1823. 1823. Entonces, a finales de 1823, bueno, se convoca. Entonces, Filísola estaba peleando en El Salvador y le llega noticia, entonces no tengo nada que hacer. Si ya no tengo a quién dar cuentas. Entonces, se viene para acá, pero Filísola no solamente le saca una gran indemnización aquí al Estado para que por los servicios prestados, sino que a su paso por Chiapas la anexa a México.